Listo, creo que podemos iniciar. Muchas gracias a todo el equipo de tecnologías y de investigación de la Escuela Judicial Electoral que nos permite tener esta comunicación en esta tarde desde distintos puntos de la República donde se encuentren. Hoy justamente vamos a hablar del tema de las plataformas digitales, las redes sociales y el impacto que ha tenido en materia político-electoral, básicamente, afectando en ocasiones la libertad de expresión y la protección de datos. Por supuesto que para mí es un placer nuevamente estar con ustedes. Bienvenidas, compañeras y compañeros. Gracias también a la Escuela Judicial, a la doctora Gabriela Rubalcaba, la directora de nuestra escuela, y al magistrado Felipe de la Mata Pizaña, quien siempre le pone mucho cariño y mucho interés a todas estas pláticas de alta especialidad, como se ha definido por parte del Tribunal Electoral. Y bueno, pues que por supuesto que agradecido estoy de que me convoquen a un nuevo módulo, una nueva clase. Me parece que siento que como que yo ya viví esto, ¿no? Creo que ya veo muchos rostros ya muy conocidos, nombres también muy conocidos. Les aprecio mucho que estén aquí y que por favor vayan también encendiendo sus cámaras para saludarlos personalmente. Ana Cris, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Gusto de verte de nueva cuenta. Hola, ¿qué tal aquí en este diplomado? Gracias, igualmente. Carla, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, doctor Rubén. Buenas tardes, muy bien, gracias. Espero que también usted se encuentre muy bien. Así es, muy contento, muchas gracias. Luis, ¿cómo estás? Buena tarde. Doctor, ¿qué tal? Buenas tardes, qué gusto saludar nuevamente. Gracias, Luis, igualmente. Tenemos a Dilén Montoya. Hola, Dilén, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal a todos? José Pablo, ¿qué tal? ¿Cómo va la vida por este día? Hola, buenas tardes, doctor. Saludos. Gusto saludarte. Jesús, qué gusto saludarte. Muy buenas tardes. Buenas tardes, maestro. Un placer. Y bueno, pues a todos los demás y a todas las demás que vayan encendiendo sus cámaras, también probablemente tengamos oportunidad de saludarnos personalmente. Bueno, pues hoy es un día para platicar de este tema. Saben ustedes que se movió un poco, entiendo, la programación que teníamos preparada. La clase del miércoles y jueves que tendrían con su servidor, las vamos a adelantar. Así que en este ajuste, pues espero estar a la altura de sus exigencias, ya que no es que yo sea un experto tuitero, ni mucho menos un influencer, ¿no? Pero quisiera darle yo una visión, espero no muy conservadora, sobre el tema de la comunicación política y de la libertad de información. Así que bueno, pues vamos a iniciar más bien esta charla. Yo creo que parte de ustedes son los que van a impartirla, ¿no? A ver cómo los han tratado las redes sociales. Y tenemos varios expertas y expertos en esa materia. Yo los sigo, créanme, hay algunos en sus redes, silencioso, ¿no? Soy un testigo silencioso de los mismos, pero así que bueno, pues vamos preguntándoles cómo los han recibido las redes. ¿Quién se anima a platicar sus experiencias gratas o no tan gratas? Ya les platicaré yo la mía. ¿Quién se anima? ¿Quién dice yo? ¿O empiezo yo? Empiezo yo. Bueno, en lo que vamos animando. Bueno, les voy a platicar que la única vez que he tenido como, no sé, como más de 1000 más de 1000 opiniones. La verdad es que no sé si fueron 1000 o menos, pero para mí eran demasiadas, ¿no? A lo mejor ya estoy exagerando y nada más eran como 50, pero no, eran muchas más de 100. Resulta que en una ocasión, yo muy imberbe en las redes sociales y en el Twitter, pues decidí asumir mi rol personal, ¿no? A veces era como que, pues ya saben, como un tema de prueba, ¿no? Un usuario no falso, pero digamos sin nombre ni apellido, sin rostro, ¿no? Más bien como un tema de
temas de opinión jurídica, ¿no? Y ahí iba retuiteando algunas cosas y un día decidí darle rostro al asunto. Bueno, pues al poco tiempo ya estaba yo muy contento porque tenía yo algunos usuarios, ¿no? Que me estaban siguiendo y tal cosa. Y entonces veo a alguna compañera de tiempo atrás en materia electoral que retuitea el tema de unos perritos, que tenía el contacto de que había alguien de sus cercanías, ¿no? Su perrita había tenido cachorritos y estaba pues ofreciéndolos en las redes sociales. Y justo yo tenía muy poco tiempo de haber platicado con una vecina que me preguntó sobre la raza de mi perro, ¿no? Y ahí voy a las incorrecciones de la vida. Y entonces yo le dije qué tipo de perro estaba clasificado y tal cosa, ¿no? Entonces es un perro de agua español, así es sus orígenes. Y entonces le dije que era un perro, digamos, como grande para ella. Yo entendía que era un perro grande para ella y que pues necesitaba algo como más pequeñito por su edad, pues que no la fuera a jalonear, ya sabe, uno piensa en cosas. Y entonces a mí se me ocurre preguntar esto, que de qué raza era el perro. Uf, no, bueno. De clasista no me bajaron. Me dijeron que de qué raza era yo, que si me sentía mucho o no para poder definir. Y yo, pero yo además asustado, ¿no? Dije, ¿qué error cometí de preguntar qué raza era el perro? Y entonces sigo cometiendo yo el error, pero bueno, seguramente ahorita nada más para que sepan ustedes, tengan una idea de lo que pasó. Y bueno, pues de todo me llovió en las redes sociales. Y entonces estuve a nada de bajarle el switch. Dije, de bruto, ¿para qué me meto a esto, no? O sea, ¿quiénes son estos, no? Y entonces, pues yo todavía tratando de explicar, ¿no? Cuál era mi cometido y en esta imprudencia de preguntar sobre, pues no sé ni cómo ya decirlo, ¿no? Clasificación, orígenes, no tengo ya ni idea. Y entonces pregunté, lo que dije, no, lo que pasa, dije, no lo tomen así. Lo que pasa es que yo quiero saber de qué tamaño, cuánto crece el perro, cuáles son sus necesidades, para ver si se lo recomendaba yo, ¿no? A una de mis vecinas. Entonces, bueno, otra lluvia, otra andanada, que pues así tenía que yo haber dicho, en fin. ¿Para qué les platico? De todo me dijeron, de todo me llovió, ¿eh? Así, de todo. Como cuando estás en el estadio y gritan, ahí va el agua y no sabes qué te van a aventar, te llueve de todo. Entonces, ya como, digamos, un poco más tranquilo, más serenado de esa intensidad, porque era un domingo que estaba desayunando con la familia y decía, no puede ser. Mis hijas me decían, ya ves, ¿para qué estás con el celular en la mesa? Eso es lo que te pasa por no pelarlos. Y entonces ya más sereno, lo único que escribí es que lo que sí me daba gusto es que mi comentario hubiera convocado a tantas personas y que estaba yo casi seguro que se estaban peleando a los perritos entre todos aquellos que me estuvieron prácticamente escupiendo en la cara, ¿no? Entonces le decía, ojalá, ¿no? Ya todos sus perritos ya los hayas entregado, amiga, ¿no? Porque hay tanta emoción en las redes que seguramente todos ya levantaron la mano, ¿no? Y pidieron, preguntaron y dijeron tal cosa, ¿no? Y entonces los grillitos sonaron, ¿no? O sea, silencio, mutis, ya nadie respondió, ya nadie contestó sobre ese tema. Y luego, pues ya vino un poco la reflexión en la noche, ¿no? ¿Qué había pasado? Porque la verdad sí me saqué mucho de onda de lo que había pasado. Y yo no pensé que una conversación que podía tener con una persona, tal vez, porque nada más iba dirigida a una persona, no pedí el comentario de nadie más, causó tanto revuelo, ¿no? Que gente que me conocía, pues me atacaron. Después entendí un poco que en las redes pues hay que tener más cuidado con lo que dices, porque no sea que vayas a ofender a alguien. Pero luego me dije, bueno, y tengo que estar cuidándome, o sea, el tipo de comunicación política
o el tipo de comunicación que hoy tenemos, digamos, o de información, pues ha ido evolucionando de tal manera que antes nos documentábamos, por ejemplo, a través de la radio, ¿no? Bueno, era el fenómeno lo que pasaba en la radio y creíamos que hubo un fenómeno donde personas murieron porque algún locutor o conductor empezó a narrar que había una guerra de otros mundos, ¿no? Que habían llegado extraterrestres a invadir la Tierra y la gente, ¿no? La gente, como dice la canción de la séptima luna, ¿no? La gente vendió todo, acudió al banco, cogió a sus hijos y a sus perros y corrieron a la estación porque algo estaba pasando. Y provocó, pues, un gran conflicto que hubo muertos incluso. De ese pelo, de esa manera, nos creíamos lo que se decía en el radio, lo que escuchábamos en la radio. Y después pasamos a la televisión. Y en la televisión, después pasamos a los grandes conductores, a los grandes, digamos, narradores de las noticias, que lo que decían, pues para nosotros era tal y como realmente estaban sucediendo los hechos, sin segmentar nada, ¿no? Así lo creíamos. Y pasamos a los grandes noticieros de las 10 de la noche, de las 2 de la tarde, y así fuimos avanzando. Después de ello, empezamos a entender que teníamos que hablar con los expertos y surgieron los famosos tecnócratas, ¿no? Especialistas en materias específicas que nos brindaban una información. Entonces había que hablar con el secretario de Economía, que era el que entendía el fenómeno, o con el ingeniero en agronomía, y para que explicara bien o el vulcanólogo. Y entonces había, digamos, como los técnicos en los que habían segmentado la información y esa no las brindaban. De ahí brincamos, digamos, en nuestra conversación, pues ya no con los especialistas técnicos, sino empezamos a brincar o sea, dimos un avance, un brinco tan grande que empezamos a hablar con los opinólogos. Y eran cuates que hablaban de todo y de nada, expertos de todo y de nada, simplemente tenían como cierta popularidad, como para poder hablar, decir cosas sobre lo que fuera. Y entonces nos llenamos en la televisión de los opinólogos. Pero finalmente ahí teníamos como todavía cierto valor moral de la información, dependiendo de la marca o del nombre de la persona que nos brindaba la información, ¿no? Eran estos analistas. Y de ahí brincamos a las redes sociales. ¿Esto qué fue? Pues esto fue como una verbena, no se han ido a una kermés del pueblo, de la ciudad, de la iglesia, de pronto a comer unos molotitos, tamalitos, esquites, lo que fuera, y pónganse ustedes a platicar con todo el mundo. Seguramente podrán platicar con el que vende los esquites y con el que está, no sé, vendiendo los hot cakes y con el del taxi y con el que está limpiando y recogiendo y con la señora que está avanzando y con el que está rezando. Empezamos a buscar información dentro de una kermés, dentro de una verbena popular, y así pensé que eran las redes sociales. Porque además ni siquiera había rostros, ¿no? Solamente había logotipos o había alguna foto falsa, no había nombres, y yo me ponía a discutir con todos ellos, ¿no? Bueno, pues el que está loco soy yo. Entonces tengo que tener mis propios parámetros de actuación dentro de las redes sociales. Así que definí más o menos como una postura de lo que yo quería, del objetivo que buscaba en las redes sociales. Segundo, de lo que yo me quería informar en las redes sociales. Y tercero, ¿en qué momento me convertí yo en un informador de las redes sociales, ¿no? Es decir, ¿con qué parámetros de valor moral puedo estar yo dando información, por ejemplo, hoy sobre la reforma electoral, ¿no? Si está bien, si está mal, bueno, puedo emitir una opinión, pero que no necesariamente me da este valor moral, ¿no? Decir, es que el maestro Rubén Becerra ya opinó y esto pudiera o no ser.
Hombre, por supuesto que trato de ser más cuidadoso y sobre todo en ciertos temas que son álgidos y que de todas formas, trabajando para una institución, no es que tenga yo un conflicto de interés, ni mucho menos, porque solamente me doy clases y me dedico a emitir mi opinión, a veces dura, a veces crítica, de mi propia institución incluso, pero bueno, procuro no entrar en un debate que tampoco es como que nos va a dar mucho resultado, ¿no? De lo que yo opine, lo que los magistrados que integran las distintas salas, pues van a tomar decisiones. Pero a final de cuentas, esta fue mi experiencia un poco en ruda. Creo que tampoco me fue tan mal porque he escuchado otras historias de terror. Entonces, no sé si alguien nos quiera compartir también cómo le ha ido en su inclusión en las redes sociales o plataformas digitales. ¿Quién dice yo? Venga, Daniel. Ánimo, Daniel. Te escuchamos. Buenas tardes. Buenas tardes a todos y a todas. Pues yo la verdad me he mantenido, porque he visto todo lo que puede causar un simple comentario. Yo la verdad a Twitter nada más estoy como de observador, viendo cómo se matan unos con otros, porque más ahorita, por ejemplo, con lo de la reforma electoral, que pues cada quien tiene sus puntos de vista, pero en lo personal creo que está mal. Sin embargo, la forma en cómo las personas que están en contra argumentan, creo que no está bien, sino creo que uno debe de tratar de concientizar y mediar en ciertos aspectos, en casi todos los temas. Entonces, a mí en lo personal Twitter se me hace como muy o es negro o es blanco, muy radical. Yo utilizo más el Facebook, que es más como para echar relajo, no tomarse las cosas tan en serio, pero en Twitter me mantengo al margen, nada más sigo a cierta gente, pero pues no me gusta meterme en cosas porque a veces uno no puede conocer el panorama de todo y dar a lo mejor una opinión y a alguien le caiga como una bomba. Por ejemplo, en el caso de los animalitos, pues ahorita ya no se sabe uno cómo referirse porque alguien se puede sentir lastimado, ¿no? En sus sentimientos. Entonces, yo creo que mi opinión en general es que Twitter debería de todos los que los utilizan deberían de ser un poquito más abiertos al diálogo y no tan radical. Y en el caso del Face, pues es más de relajo, de no tomarse las cosas tan en serio. De hecho, las noticias que luego se difunden ahí también, yo aprendí a no compartir cualquier cosa, porque muchas veces ni siquiera tienen ¿cómo se dice? Una base, o a veces son noticias viejas y tú las compartiste, por ejemplo, de alguien que desapareció, pero ya más abajo ves que es del 2020 o del 2019, o que no es ni siquiera de acá. Entonces yo creo que en Twitter me mantengo al margen y en el Face, pues yo creo que es más como de relajo. Muy bien, gracias, Daniel. Muy gentil. Daniela, por favor. Sí, doctor, buenas tardes. En mi caso, pues yo también trato de ser cuidadosa, pero justamente ayer me pasó algo curioso, por decirlo así. Yo en mi tiempo libre me gusta ir a las ruinas. Entonces, revisando pues fotos antiguas, se me ocurrió publicar unas fotos del año pasado de una zona pues arqueológica rural que hay por acá. Entonces, al poco tiempo, pues me mandan un mensaje y me dicen que era de parte del comité de esas ruinas, que la próxima vez que les habían comentado que me vieron entrar sin permiso y que la próxima vez que me vieran me iban a multar. Entonces, pues, y sí me quedé sorprendida porque pues son del año pasado. Entonces ya yo les respondo de que pues yo sí había yo entrado, pero pues no me pudieron haber visto porque esas fotos eran del año pasado. Y ya les reenvié una foto con la información de la fotografía, ve que sale en las fotos, cuándo fue, a qué horas y demás. Y pues ya, bueno, al final me bloquearon, pero sí, eso me sucedió justo ayer. Ajá. Qué barbaridad. Gracias, Dani, muy gentil. ¿Alguien más que quiera compartirnos?
Juan Pablo. Doctor, buenas tardes. Buenas tardes, Juan Pablo, qué gusto. Sí, igualmente, doctor. Pues más allá de platicar a lo mejor sobre mi vivencia en lo personal, quisiera a lo mejor poner en perspectiva lo que representan ahora las redes sociales como un mecanismo de comunicación, lo pondría entre comillas, porque he visto cómo se ha transitado de un espacio quizá de una auténtica transmisión y comunicación de ideas a un medio pues básicamente monopolizado y yo podría decirlo cooptado ya por intereses económicos que marcan tendencias cada vez que no sé, ocurre alguna frivolidad o hay una situación de interés económico, ¿no? Para generar percepciones. O sea, yo veo que las redes sociales están cooptadas por lo que en algún momento se pensó de ellas, que era agilizar las comunicaciones, ¿no? Agilizar la información, hacernos que fuéramos, bueno, que accediéramos más fácil a ellas, pero esto que en algún momento se nos vendió, ahora lo resentimos o somos prisioneros incluso de este negocio, ¿no? O sea, yo lo que veo es, las redes sociales han pasado de ser un mecanismo auténtico de un intercambio de ideas o de acceso a la información a un negocio. O sea, claro que hay quien paga para que una nota se mueva, hay desde luego que quien paga para que una idea se venda, se mueva, se generen percepciones falsas o a lo mejor ciertas, pero finalmente todos los que interactuamos en las tendencias formamos parte justo como de esas falsas percepciones o de auténticas percepciones, y ya son como esas las verdades absolutas, ¿no? Y ya no nos cuestionamos si en realidad fueron generadas con base en un hecho cierto, si fueron realizadas con un rigor metodológico, sino que solo aparecen y aparecen por estas personas que ahora los conocemos como influencers, como líderes de opinión, ¿no? Porque ya lo dijo tal persona, ¿no? Porque ya lo movió tal persona, y vemos las interacciones que tienen y son dantescas. O sea, una persona como ellas nos puede destruir en nuestra integridad, en nuestra moralidad, en nuestra ideología, en un santiamén. O sea, y ya no son personas de iguales como nos pudiéramos hablar ahorita, sino ya son personas que ya tienen a lo mejor detrás de sí un patrocinador, no sé, alguien que le está pagando por dicha publicidad, no sé, y se vuelven ya más allá de, a lo mejor, no sé, perdón por tanto enredo, pero más allá de si son líderes de opinión auténticos, son propagandistas, ¿no? Nos venden falsas realidades, ¿no? Y las compramos, no nos las cuestionamos y debatimos sobre eso, ¿no? O sea, a lo mejor el día de hoy la realidad del país no es si el metro está siendo saboteado, ¿no? A lo mejor la realidad de hoy es que urge a lo mejor un tema de seguridad, un tema de igualdad, de acceso a oportunidades, pero nos están vendiendo eso y el problema es que sí lo estamos comprando, que sí lo estamos consumiendo, ¿no? Terminaría a lo mejor recomendando, claro que el documental de Netflix, El dilema de las redes sociales, no sé si lo han visto, o El momento de Waldo, ¿no? Esta serie de Black Mirror, no sé si lo han visto igual, de cómo las redes sociales van en algún momento a ser como el monopolio de la verdad o alguna oligarquía que no vemos porque tiene como una nube de confusión de quiénes son los que están detrás de ellas, pero finalmente son los que están dominando la verdad, y en algún momento, no lo dudemos, ha ocurrido que nos impongan pues también a quienes dirijan este país o tomen decisiones en algún momento, ¿no? Perdón, sería... No, hombre, bien, muy interesante, Juan Pablo, lo que comentas. Me parece que son muchos puntos ahí,
yo agregaría, digamos, la verdad es que esto es muy, muy novedoso. A lo mejor si hablamos con puros chavos que nacieron en el 2003, 2008, bueno, pues tengan una visión completamente distinta, ¿no? Sería interesante también escucharles, sobre todo porque debemos de construir una ciudadanía digital, ¿no? O sea, no podemos negar ni podemos rechazar el avance del Internet, de las redes, de las plataformas, ¿no? De la inteligencia artificial. Ya ven que está ahora muy de moda. Yo no sabía este famoso chat OIT o algo así se llama, o OPI, no sé. Por ahí lo tengo anotado, donde pues ahí le escribes tú un tema y te construye la inteligencia artificial el argumento que estás buscando, pero además va aprendiendo cada vez más, ¿no? O sea, imaginen los millones de usuarios que tiene. Ayer intenté entrar y nunca pude porque decía que estaba ocupada derivado de tantos usuarios. Entonces, esa inteligencia artificial se está reconstruyendo en o sea, de manera exponencial, millones y millones y millones de veces. Y bueno, pues imaginen que no podía yo accesar al servidor para ver cómo operaba y funcionaba porque me llamó mucho el tema, mucho la atención. Pero bueno, lo cierto es que no podemos negar que esa es nuestra ruta y hay que trabajar hacia allá. Y como dice Juan Pablo, pues hay que ser muy cuidadoso en el tema de cómo nos informamos a partir de las redes sociales. Y eso nos alerta, ¿no? Te lo agradecemos mucho, esa alerta, esas banderas rojas, pues porque no necesariamente lo que pasa en las redes sociales es lo que está pasando en realidad en nuestro contexto. En esta ingenuidad de mi participación con lo del perrito, bueno, pues resulta que yo me dieron mi bienvenida, ¿no? Como se dice, pero bueno, creo que aprendí un poquito de algunas cosas. Todavía me cuesta trabajo entrarle de lleno porque hay veces también que me reconozco que digo, ¿cómo es posible que esa persona por poner esto tenga 3,000 vistas o 3,000 me gusta, ¿no? O sea, lo que puso es cualquier tontería. Bueno, yo trato de poner ahí una frase, alguna cosa ahí, ¿no? que tenga cierta trascendencia ahí. No, hombre, bueno, pues 4, 5, a veces yo mismo me retuiteo, ¿no? Digo, no sé en qué pasa, ¿no? Bueno, y ya no digamos si es una chica guapa o un chico guapo, ¿verdad? Bueno, porque esos ponen, buenos días, ya desperté, y le ponen 4,000, ¿no? De buenos días, qué guapa, que la luna, te digo, el sol te sonría, bueno, pues está bien. Hay momentos, digo, tienes que analizar bien a bien cuál es tu rol y tu papel en las redes y no perderte en el camino, que eso es muy importante. Pero yo retomo esta parte que dice Juan Pablo. Esa es la percepción de la vida que tenemos. Lo que está pasando en las redes sociales, me parece que ¿no? Y creo que es muy importante que tengamos como nuestros retiros, ¿no? Nuestra vacunación un poco del tema de las redes y tratar de ser más selectivos, ¿no? Como dices, estas sugerencias que podríamos hacer como un decálogo al final de este módulo, pues decir, ¿qué deberíamos de hacer también para no engancharte, ¿no? Al rato no quiero que vean ustedes al maestro Becerra haciendo exhibiciones ahí, patinando, ¿no? A ver si sube el número de seguidores que tengo. ¿Por qué? Pues porque hago alguna tontera, ¿no? Que de esos luego que son emocionantes en las redes. Pero eso también me lleva a la otra plática. La otra plática tiene que ver con el tema de la posverdad, ¿no? Que esta es una percepción de las cosas que no necesariamente son noticias falsas, ¿no? Entonces vamos a hablar de la posverdad y las fake news. Esta posverdad, pues, insisto, no es una noticia falsa que se quiere impostar, sino lo que se quiere es cambiar el discurso, cambiar la narrativa. Entonces el tema ya no era que el perrito lo fueran a adoptar, ¿no? O fueran a recibirlo en alguna casa, sino el tema era una discusión sobre el clasismo, por ejemplo. Vean cómo el manejo de la narrativa cambia el dato duro y objetivo. Por eso yo regresé en mi pregunta al final. Espero que de todos estos 500 o 1,000 personas que me atacaron o que discutieron, entre ellas
hayan salido ya personas legítimas, auténticas, que quieran llevarse a los perritos. Y ya nadie contestó, con lo cual es regresar a los datos duros y objetivos del problema. ¿Qué es lo que hace la posverdad? Es cambiar la narrativa para desviar la atención a esos temas. ¿Y cuál es, digamos, como el propósito que se busca? Pues es impostar una nueva verdad, un nuevo elemento, una nueva condición y trabajar sobre la mente de las personas, y no solamente a través de los influencers, sino también a través digamos, de robots, de, ¿cómo le llaman? De bots, como le quieran llamar, es decir, de repetidoras, de algoritmos que están en una máquina esperando que surja la información para estar, ¿no?, atacando o estar, digamos, atacando pues las redes de información. Y esto pues nos recuerda, por ejemplo, las elecciones presidenciales en Estados Unidos, donde se comenta, por lo menos por una comisión del Senado de Estados Unidos, que hay una empresa denominada Cambridge Analytica, que fue, digamos, la empresa que se contrató por parte, digamos, de la campaña de Trump, con contratos también desde Rusia, según acusan, ¿no?, en donde querían desinformar o generar una percepción distinta de la candidata del Partido Demócrata, Hillary Clinton. Entonces, a pesar de que había una discusión sobre un dato objetivo que nos debería de preocupar o que debería de preocupar, pues mandaban una información que no necesariamente era falsa, pero cambiaban la ruta, digamos, de la discusión pública. Y esto pues es muy importante. Quien tiene posibilidad de generar agenda pública, bueno, pues tiene mucho control de muchas cosas, ¿no? De hecho, por ejemplo, algo que se le reconoce mucho a este presidente es que tiene esa capacidad de generar agenda pública. Yo recuerdo que desde que era jefe de gobierno en la Ciudad de México, pues había como cosas que yo decía, qué sospechoso, por decirlo menos, ¿no? Había una época en que salía, no sé si ustedes recordarán, que le preguntaban algo sobre el tema X, ¿no? Segundos pisos, lo que ustedes quieran, lo que normalmente le preguntan al titular de un ejecutivo sobre entrega de resultados, y tal. Y decía así, lo que diga mi dedito, ¿no? Y yo decía, ¿cómo es posible que nos diga eso? No sé cuánto, ¿no? Y en la noche, en el noticiero premium, ¿no?, de Televisa o de TV Azteca, lo que quieran, la nota, en lugar de decir, señor, ¿no?, señora titular de tal, pues por favor, ¿no?, póngase las pilas y debate y discuta, ¿no?, los temas que nos importan, ¿no? Y decían, ¿y qué creen? Miren cómo contestó, ¿no? Entonces, aplausos. La nota era, no la falta de respuesta, no, digamos, el contraargumento, no la comunicación, sino era el dedito del señor, digamos, del titular del Ejecutivo. Y yo decía, bueno, pero ¿qué están? O sea, como que yo no alcanzaba a entender cuál era el juego que traían los medios de comunicación. Bueno, pues es digamos, me imaginé que era un personaje que de esos que pues impacta, ¿no? Que cualquier cosa es muy carismático, entre muchas otras cosas positivas que tiene, y los medios, digamos, era como una especie, ¿no?, como el maná en el desierto, ¿no? O sea, ávidos de buscar una figura, ávidos de buscar ese tipo de notas de acuerdo a las políticas de sus empresas, y ávidos también la gente de tener ese tipo de notas, pues hicieron un clic, ¿no? Cuando en realidad, desde aquellas épocas, pues simplemente le hubieran dicho, oiga, estaba muy padre, pero pues un poco de seriedad en el tema, ¿no? Vamos a debatir, estamos preguntándole sobre esto y esto y esto y esto, ¿no? Pero bueno, más allá de ese tema, lo cierto es que las redes sociales y las plataformas digitales lo que han convertido, pues, es esta percepción. Sí, bueno, pues esa puede ser.
¿no? Ahora tenemos estos instrumentos de comunicación desde el gobierno con las mañaneras, y bueno, pues finalmente es, aquí lo único que yo pienso es, pues hay quien quiere seguirlas y quien no, y quien quiere darle la difusión, como lo decía, como lo de López Dóriga, ¿no? A lo del dedito, pues me parece que eso no era una nota nacional, ¿no? Como tal, exactamente. Darles los likes, pues a ver, es como para qué haces más eco, ¿no? ¿Para qué haces más eco de los temas? O es como alguien que quiere impostar un tema en la agenda, pues simplemente lo mandas y todo el mundo ahí, no hombre, ¿cómo es posible que haya hecho y que diga y que... Y ahí viene toda una repetición, ¿no? Y bueno, pues ya lo bajas, ¿no? O sea, ya lograste el objetivo, que se repitiera miles de veces durante 3 días y todos tuvieran el nombre de esa persona o que tuvieran esa idea que se quería manejar, porque a final de cuentas, apenas alguien escuchaba en una conferencia, ¿qué tanto la información que estamos recibiendo nosotros la guardamos o la desechamos? Hay pocos estudios respecto de este tema. Si yo tengo una información que acabo de ver en Twitter, que puede ser una información, digamos, de fake news o noticias falsas, o bien imprecisas, o bien de medias verdades, o bien de posverdad que quieran cambiar, ¿no? Los datos duros y objetivos hacia otro tema, ¿no? Hacia otro tema finalmente. Y con eso olvidamos este. ¿Qué tanto esa información se me queda en la mente como decir, no, esto yo creo que es falso? Pero a lo mejor en una semana, 3 meses, puedo quedarme yo con esta impresión de que era de verdad, ¿no? Creo que lo vi en algún lado, ¿no? Creo que sí, alguien lo dijo, pero yo ya no recuerdo cuál fue mi criterio de selección sobre esa información. Sobre todo cuando tengo una invasión o yo me someto a una invasión de información constante y permanente, ¿no? A lo mejor yo porque ya soy muy adicto, tengo adicción ahí al estar viendo el Twitter y a ver qué pasa con la información, y de último minuto, como si mi vida fuera a cambiar, ¿no? O sea, en ese momento, ¿por qué dijo el secretario de Gobernación? ¿No? Pues lo que haya dicho hoy en la plenaria en Morena, en la Cámara de Diputados, ¿qué le contestó el diputado Mier? No, ahí tengo que estar pendiente. ¿Y como para qué? Pues, bueno, pues hay que estar informado, me queda claro, ¿no? Y es algo que va muy de acuerdo con mi chamba. Pero a otros cuates, por ejemplo, o sea, como que ni al caso tengo que seguir. Bueno, en fin. Por eso les digo, yo creo que esta plática ustedes las tenían que dar, yo ponerme del otro lado de escucharlas, pero bueno, vamos a intentar darle hacer una presentación. Intentaremos hacer una pequeña presentación aquí, como para darle alguna... Déjeme compartir por acá, presentar. Eso es, vamos a ver. Pues darle como algunas notas y algunas ideas de lo que ha pasado con estas redes sociales y las evidencias que podemos obtener de ellas. Digamos, ahora sí ya entra más a mi campo, en la parte jurisdiccional, ¿no? Al final caen con nosotros, con los tribunales, y aquí, bueno, pues lo importante es ver qué valoración o qué criterios se han emitido por parte de los tribunales en algunos temas que tienen que ver con las redes sociales. Entonces, nuestro origen, como sabemos, de las redes sociales tiene que ver con la comunicación, con el acceso a la información, y por lo tanto nos centra en la libertad de expresión, ¿de acuerdo? Un derecho fundamental previsto en nuestra Constitución y previsto en la Convención Americana de los Derechos Humanos. Derechos humanos, finalmente, que hemos platicado en otras ocasiones, que no son absolutos,
que estos derechos humanos, les he platicado este juego del Jenga, ¿no? De los derechos humanos, sí se los platiqué, ¿verdad? ¿Sí? Sí, perfecto. Este Jenga de los derechos humanos, cada una de estas tablas que va subiendo de nivel, tiene, digamos, como valores, colores, protecciones distintas, y cuando hablamos del tema de la libertad de expresión de los periodistas, sabemos que tiene una doble dimensión, es una tabla más gruesa que las normales, porque tiene dos vertientes. La primera, la libertad de expresión del propio individuo que ejerce el periodismo, y la segunda es desde el ámbito del periodismo, como esta libertad de informar y de generar opinión crítica respecto de alguno de los temas que importe, digamos, para la población o que importe a él comunicar. Así que esta doble dimensión requiere también una mayor protección por parte del Estado, dado que en ciertas épocas, bajo ciertos contextos, pues normalmente la opinión crítica hacia los poderosos, hacia quien ejerce el poder, como lo hemos platicado en otras ocasiones, no es siempre bien vista. Y en ese sentido, lo que las restricciones, ¿no?, legislativas podrían permitir, digamos, podrían permitirse a esta libertad de expresión, todas deberían de estar sustentadas, justificadas en un cierto contexto de alguna importancia, ¿no? Como por ejemplo, cuando se trata de la seguridad nacional, no podemos obtener información, por ejemplo, sobre dónde están las bases, digamos, los búnkers, por si hay una guerra mundial, ¿dónde están los búnkers en México? Pues a lo mejor dicen, no hay búnkers, ¿no? Nunca hemos tenido, como en Europa, en Suiza dicen que tienen. Bueno, pues a lo mejor sí los hay, pero esta es seguridad nacional, ¿no? O quiénes son las personas que revisan ciertos tramos de carreteras, pues tampoco lo dicen. ¿Por qué? Porque eso es información que puede afectar al país y la seguridad del país. Por lo tanto, esa información, digamos, que se encontraría amparada bajo el esquema de la libertad de expresión derivada de la Convención Americana y de la propia Constitución, estaría restringida, estaría limitada a ciertos, digamos, ciertos temas que hemos platicado, que son tres: el derecho fundamental de otra persona; segundo, pues los intereses generales, ¿no?, el interés común, el interés social; y el tercero, los fines legítimos que persigue el Estado, como es, pues, este tema de la protección y la seguridad nacional. En términos generales, esa libertad de expresión debería de ser ampliada, como dice el artículo 1 constitucional, pero también entendemos, insisto, que todos los derechos fundamentales no son absolutos y que pueden restringirse por estas tres razones. Y en esa restricción o en esa construcción legislativa, ninguna de ellas tendría que ir orientada a la censura o a la autocensura. Luis, ¿y cuál crees que sea la razón, Luis Guzmán, de todo esto? Luis Guzmán. Creo que lo perdimos a Luis Guzmán. Bueno, ¿alguien que quiera participar en lugar de Luis? ¿Cuál sería la razón por la que no podríamos permitirnos que la regulación esté enfocada, digamos, a la censura o autocensura? Adelante, Fernando. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, maestro. Pues yo consideraría porque el hecho de censurar limitaría como tal el derecho a la libertad de expresión, y como tal, pues, se supone que cualquier legislación o cualquier, pues sí, mejoramiento tendría que ser progresivo y no limitativo. Ok. Con lo cual, lo que debemos entender que la censura o la censura previa es una proscripción, digamos, es un ataque frontal, digamos, a la libertad de expresión, ¿no?
Entonces, digamos, es como su némesis, como su antítesis, y por lo tanto, deberíamos de ser muy cuidadosos que las regulaciones no traten de favorecer justamente a este tipo de prohibiciones de la libertad de expresión. Gracias, Fer, muy amable, muy gentil. Bueno, básicamente lo que pensaba yo que podíamos ver esta tarde es pues un poco el concepto de redes sociales y plataformas digitales, pero bueno, más allá de su disquisición técnica y su concepto o definición conceptual, pues creo que nos queda muy claro a nosotros de qué van, ¿no? De qué son estas redes sociales, cuál es la finalidad que persiguen, cuál ha sido, digamos, como su inicio, la evolución que ha tenido, el crecimiento de más plataformas, la posibilidad de regularse o no lo que se diga en ellas. Tuvimos, por ejemplo, un dato muy fuerte justamente en la pasada elección presidencial en Estados Unidos, que recordarán que algunas plataformas digitales cancelaron la cuenta o suspendieron la cuenta de quien era el presidente de Estados Unidos y al mismo tiempo candidato, porque hablaba pues de un fraude y hablaba también de la toma o de alguna manera alentaba a sus huestes a que hubiera algún movimiento disruptivo en contra del sistema democrático en Estados Unidos. Luego entonces, digamos, este fenómeno que vimos derivado de esa elección, pues a muchos nos puso los pocos pelos de punta, porque pensábamos que no podía haber un poder superior a ese. ¿Quién podía callar a un candidato a la presidencia de la República, además siendo el presidente, dice, del país más poderoso del mundo? Pues lo hizo Twitter, lo hizo Facebook y lo hicieron también algunas estaciones de televisión, algunas concesionarias de televisión que estaba hablando y ¡boom! Así cortaron la transmisión inmediata, ¿no? Evidentemente, el nuevo dueño de Twitter, pues ya despidió a todos ellos y luego ya me parece que le dio la oportunidad a Donald Trump de recuperar sus cuentas. Y ustedes también lo han visto en Twitter, por ejemplo, que es donde yo más, digamos, he tenido posibilidad de navegar. Puedes advertir ahí cómo puedes bloquear a una persona, puedes silenciarla o puedes denunciar los contenidos que se están presentando, ¿no? Incluso luego ahí dicen, es que ya recuperé mi cuenta, si leo, ¿no? Ya regresé, ya recuperé mi cuenta, me la quitó por alguna razón, efectivamente. Hemos platicado también de la evolución del modelo de comunicación política electoral, ¿no? Desde la charla anterior hemos visto cómo se ha provocado o se ha intentado llevar a cabo las campañas electorales, es decir, esta vinculación con la población para que conozcan de los postulados, la ideología, los programas de acción, pues que va a tener un candidato y su propio partido político. Entonces, vimos desde cómo se hacía esta operación en tierra, ¿no? La visita casa por casa, la congregación multitudinaria o no, algunos otros mecanismos de difusión, las bardas, por ejemplo, las pintas, pues todo esto ha generado, digamos, esta especie de acercamiento con la población. Y de ahí, pues justamente nos llegó el tema de la pandemia. Y la pandemia limitó la libertad de reunión a menos de 5 personas. Con lo cual, durante los procesos electorales que se llevaron a cabo en esos 2 años, pues se tuvieron que tomar ciertas medidas, ciertas precauciones, es decir, la pandemia en las elecciones, y esto generó un cambio de chip completamente distinto de cómo tenían que operarse esta comunicación entre los aspirantes al poder político y la ciudadanía. Afortunadamente, bueno, estuvimos en la época, nos tocó la pandemia dentro de las redes sociales, dentro del internet, y por lo tanto tuvimos oportunidad de comunicarnos, de informarnos qué era lo que estaba pasando en todo el mundo de manera inmediata, y claro que nos angustió. Digo, ver, por ejemplo, Campos Elíseos vacío, ¿no?
ver algunas plazas en Italia, ¿no? En las principales ciudades italianas vacías. Y ahí salía alguien, un tenor, ¿no? A cantar Mamma Mía o Sole Mio, y otro le contestaba por ahí en otro edificio. Entonces era como una especie de Los Últimos de Nosotros, ¿no? Como esta serie que ya está otra vez en boga, como la de estos de las bacterias, los hongos y los virus que van acabando con la humanidad, ¿no? Bueno, pues estaba tan extraño todo lo que estaba sucediendo que, bueno, hasta los propios animales, la fauna, regresó a las principales ciudades, venados, osos. ¿Qué pasó con los humanos, no? Se extinguieron de la noche a la mañana. ¿Qué pasó con los carros? De pronto el mundo se paró, el mundo se silenció. Bueno, había conciertos, ¿no? Así como, pues ya para que la gente, pues pensara que algo bueno podía hacerse, ¿no? Y grandes cantantes o cadenas de televisión y todo, pues empezaron a reunir como a ver, pues, ¿qué hacemos para entretener a esta gente que se va por lo menos a picar los ojos, ¿no? No sé cuántos divorcios hubo derivado de la convivencia que ya no se había acostumbrado, de la familia, ¿no? Padres que no pudieron ver, digamos, a los abuelos que fallecieron, que no podían llevar la comida. En fin, bueno, ya saben todo este drama que se nos presentó durante la pandemia. Y aún así había candidatos que andaban pues jalando el voto. O sea, me cae que qué valientes, ¿no? Sobrevivientes, porque pues un par de ellos pudo haber fallecido seguramente. El asunto es que las redes sociales y las plataformas digitales facilitaron un poco la comunicación política. Y si bien es cierto que hoy la radio y televisión todavía tienen un impacto muy grande en algunos sectores de la población, también es cierto que hay otro nuevo modelo para comunicarnos. Y este modelo, nos decía nuestro compañero, pues yo atiendo al Facebook porque ahí está más relajado el ambiente. Pero otros que son intensos, como el maestro Becerra, pues se mete de lleno al Twitter y ahí está esperando a ver a qué hora le cae la horda de salvajes y de odios. Pero ya estoy listo para contestar. Tengo un par de respuestas, a ver cómo jala ahí en las redes sociales. Bueno, tenemos una nueva manera de comunicar. ¿A quién? Como decía Juan Pablo, abusados, porque lo que pasa en las redes no necesariamente es lo que está pasando en el mundo real, sino es una percepción de las cosas, de cómo creemos que se están presentando cuando hay intereses muy claros por fijar posturas, por fijar posiciones y con ello percepciones sobre los grandes temas nacionales, ¿no? Hay quien dice que el país está dividido en dos. La verdad es que yo no sé si está dividido en dos, yo creo que está dividido en muchos y siempre ha estado dividido en muchos temas. Lo importante es que cuando nos queremos unir para cosas, pues se unen para gritarle al portero o al árbitro y todo el mundo, ¿no? Sea de universidad pública o privada, si estudió la secundaria o la universidad, todo el mundo ahí le echa sus porras y sus gritos, ¿no? Bueno, y nos sumamos, por ejemplo, a la causa de la selección nacional, y cada vez que hay algún tema difícil para algún sector de la población, nos sumamos cuando tenemos cierta seguridad para sumarnos. Pero cuando la inseguridad, cuando la violencia ataca de manera ruin a la población, pues preferimos cerrar la puerta, bajar las cortinas de la casa, ¿no? Y hacernos como que yo no sé qué está pasando con el vecino. Y eso, bueno, pues eso no está padre, pero es la parte que nos toca vivir y nos toca adaptarnos y ver cómo resolvemos como sociedad sin esperar que el gobierno siempre sea el que resuelva las cosas, nosotros también dar las soluciones y exigir las soluciones desde el punto de vista de la sociedad. Platicamos también entre lo público y lo privado. Esto vamos a abrir un poquito el debate. Nos vamos ya sobre la prueba lícita, ilícita y las cargas probatorias, un poco ya enfocados a la parte de los tribunales. Con esto agotaríamos las 2 jornadas que tenemos el día de hoy y mañana sobre estos temas. Entonces yo les pediría de favor, si para mañana tienen
digamos, si tienen dudas, si tienen temas que hayan visto en internet o en un tribunal y eso, bueno, pues si está dentro de mis posibilidades, resolvérselas o confundirlos más, con mucho gusto lo haré. Y entonces, bueno, cualquier cosa que tengan que brinque mañana, con todo gusto lo iríamos resolviendo. Hoy mismo, ¿va? Muy bien, bueno, pues avanzamos entonces. Hemos platicado, bueno, pues la diferencia entre la red social y la plataforma digital. En la red social, pues simplemente tengo un cúmulo de información. En las plataformas digitales puede ser como el WhatsApp, por ejemplo, el Telegram y algunos otros mecanismos de Messenger que ahora son más públicos. Antes era una manera de comunicarnos de manera directa con alguna persona, pero hoy en día se ha expandido justamente por el interés que muestra, pues también, como dice Shakira, a facturar, ¿no? Hay que facturar y ya se ve que es un tema, por ejemplo, no sé si ustedes se acuerdan de uno de los primeros videos virales que se hizo viral en internet, ya tiene como, pues yo creo que como más de 20 añitos. Era un chico que sus primos lo estaban tirando de un árbol, de un tronco en el río. No sé si ustedes lo recuerdan, ¿no? La caída de Edgar, es correcto. Eso fue, muy bien, Juan. La caída de Edgar fue genial, porque además el pobre chico estaba apanicado, estaba súper miedoso, pero el tonito regio, así como que, ay, güey, ya déjenme, y no sé qué, ya déjame. Bueno, el ay, güey, y tal, y terminó que lo tiraron, ¿no? El pobre chavito ahí. Bueno, eso se hizo viral, ¿no? Y creo que, pues, ojalá y haya facturado él, ¿no? Tanta publicidad que le dieron, porque tampoco estábamos muy acostumbrados que las redes sociales podía generarte cierto tipo de recursos. Hoy se han abierto algunas otras, digamos, plataformas digitales que permiten la donación. Por ejemplo, yo el año pasado intenté abrir un espacio relacionado con la salud post-COVID, ¿no? Para secuelas post-COVID con un grupo de médicos y abrimos, por ejemplo, un poco en las plataformas ahí cómo iba a funcionar y hay una plataforma que se llama Coffee, algo así, no sé cuál, donde, digamos, tiene una regulación internacional que te permite que te donen desde un costo de una taza de café, digamos como era para las terapias gratuitas que se estaban impartiendo, que se iban a impartir para fisioterapia funcional, para que las personas regresaran a sus actividades normales, amarrarse las agujetas, bañarse, lavar el coche, caminar, ¿no? Lo que normalmente hacía uno antes de la pandemia, poder continuar haciéndolo después de la pandemia. Y bueno, pues hay cualquier cantidad de plataformas digitales que ayudan a uno a hacer muchas cosas o que permiten muchas cosas. Hay plataformas digitales donde uno se puede suscribir para darle validez a un contrato de arrendamiento, por ejemplo, que yo quiero tener desde México con una oficina, por ejemplo, en Toronto. Y me mandan el contrato electrónico y la suscripción de ese contrato es una firma digital, por ejemplo. Bueno, pues esto nos va llevando entonces también a entender que las redes sociales y el internet, las plataformas deben de ayudar a la población a agilizar sus temas, sus trámites. Hoy vemos que todos los gobiernos prácticamente tienen una plataforma para accesar a trámites digitales, desde el pago del agua, la luz, o bien el predial, etcétera, etcétera. Hoy existen estas plataformas que agilizan. Por lo tanto, también deberíamos de pensar que la justicia debería tener plataformas digitales que faciliten, que ayuden justamente a poder ejercer en el siguiente nivel el acceso a la justicia, ¿no? El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación empezó a trabajar con este tipo de plataformas durante la pandemia, con todo lo bueno y lo malo que pudo haber tenido, pero pues era, digamos, algo no esperado, ¿no?
Y bueno, poco a poco me parece que todas las autoridades jurisdiccionales tendrían que ir mejorando sus propias plataformas para que la gente pueda presentar las demandas ya incluso por internet, ¿no? Y que no necesariamente tengas tu firma la fiel, ¿no? La de, por ejemplo, la de Hacienda, sino que puedas tener otro mecanismo de autenticación para darle la validez que requieren los procedimientos judiciales. Bueno, pues decíamos que íbamos a platicar también un poco de la paradoja de la privacidad, entre el derecho a la privacidad y la difusión de datos, y un poco hablar de la posverdad y de los fake news. ¿Qué es lo que, digamos, lo que encontramos en el tema? Vamos a regresar a esta pantallita. ¿Qué es lo que encontramos en esta paradoja de la privacidad? Bueno, pues todos entendemos que no queremos, digamos, que podríamos decir que todos asumimos una actitud muy cuidadosa con respecto a la divulgación de nuestros datos privados. Pero en algunos ambientes, como en las plataformas y las redes, o ambientes virtuales, como les llaman, las redes sociales o estar en línea, el asunto es que esta situación, dice, se relaja considerablemente. A través de estos sitios son los usuarios los que de manera gustosa, dicen libre y espontánea, comparten un gran cúmulo de información personal con una comunidad integrada, ya sea por amigos cercanos y por desconocidos, porque además podemos tener o dejar abierta a toda la comunidad la información o cerrarla, ¿no? Solamente a las personas que nosotros seguimos, pues esa información se puede compartir o está completamente abierta. Entonces, este comportamiento se denomina la paradoja de la privacidad. Mientras que a un individuo le preocupa el uso que se le puede dar a su información personal, y dada esta preocupación, todos supondríamos que debe adoptar una conducta cautelosa al momento de difundir sus datos. En la práctica, pues es otra cosa. Es muy común encontrar a este mismo individuo, digamos, difundiendo su información de manera descuidada, con un desinterés hacia la medida de protección de sus perfiles de datos. Entonces, ¿por qué creen que pasa esto? Digo, entiendo que puede ser por la necesidad de accesar a esa plataforma, que incluso los propios algoritmos rellenan nuestros campos, ¿no? Y no sabemos qué otra información. Por ejemplo, si ustedes van a poner su nombre, pues le ponen, por ejemplo, en mi caso le pongo Rubén, y en automático rellena los campos, Becerra, Rojas Vértiz, y pone la edad y dónde nací, mi dirección. Bueno, lo que yo no sé es qué información yo he aportado a las redes que se queda ahí capturada, como seguramente, bueno, yo he hecho contrataciones digamos, por Amazon, por ejemplo, y he puesto mi tarjeta de débito, ¿no? La verdad es que también les confieso que hay una que ocupo que tiene un saldo pequeñito, ¿no? Porque cualquier cosa que pase, pues ya sé que el dolor va a ser de 2,000, 3,000 pesos máximo, ¿no? Pero no una tarjeta de crédito que pueden ser 40,000, 50,000 pesos en robo de identidad, como también le ha pasado a algunos amigos. De esta manera, entonces, lo que yo no sé es qué información realmente se maneja en las redes de lo que yo he brindado, yo lo que he puesto, ¿no? Mi CURP, pues, seguramente he mandado correos o subido mi credencial de lector, porque así luego me lo pide algún trámite de alguna embajada, etcétera. Pero cuando luego quiero poner nuevos datos, en automático el sistema me los trae aquí. Me trae mi correo electrónico con un password,
y tengo el de Telcel, el de Telmex, el de tal, del de tal, de tal, ¿no? Cada uno ya registrado, digo, ay, qué bueno, porque ya ni me acuerdo de tantas claves que debo de tener para cada una de las cosas. Pero esa información, ¿cómo se está procesando desde el otro lado de la inteligencia artificial? ¿Qué información he brindado? Y pues yo seguramente quisiera ser muy cauteloso con a quién le doy mi teléfono celular, y estoy seguro que todo el mundo ya lo tiene, ¿no? Bueno, no sé si a ustedes les ha pasado que les hablan para ofrecerles tarjetas de crédito, para ofrecerles, ¿no? Bueno, lo que ustedes quieran. Y usted dice, ¿y quién le dio mi teléfono? Bueno, pues es que usted lo vendió prácticamente. Usted es un producto, ¿no? Como tal, no es una persona ya. Así que, qué complejo, ¿no? Este tema de la paradoja. ¿Qué experiencias podría alguien compartirnos respecto de si son muy cuidadosos para brindar información, para subir fotos o no? Hasadi, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes. Más que una experiencia, creo que es esto, que tampoco hay una opción para que nosotros podamos decidir si queremos o no queremos cierta parte. O sea, cuando nosotros firmamos algún contrato, lo podemos leer y podemos decir, ah, bueno, esta parte no, esta cláusula no me gusta, o estoy inconforme con esta. Pero en este caso, en las plataformas digitales, no puedes poner una excepción, ok, acepto todo excepto esta. Entonces creo que también ahí va como con algo importante, ¿no? Pero pues en lo particular creo que experiencia sería que en la facultad un abogado nos comentó eso, pues en la facultad que tienes como 19, 20 años y pues tienes las redes sociales públicas, ¿no? Y él nos dijo que cuántas veces nosotros no ponemos en dónde estamos, con quiénes estamos, a qué hora, o sea, siempre puedes hasta tener una rutina de qué es lo que está subiendo y como que nos concientizó a poner a todos nuestras redes sociales en privado. Entonces creo que desde eso como que me entró el chip de que, ok, creo que hay que tener más cuidado en ese tipo de cosas. Oye, Hasadi, claro, coincido contigo, pero ¿no crees que en el fondo hay una relación beneficio-perjuicio? O sea, ¿qué beneficio puedo yo obtener subiendo mi foto, ¿no? Y compartirla con el mundo. ¿Qué beneficio puedo obtener de exhibir parte de, por ejemplo, de mi despacho, de mi casa, mi familia, mi perro, mis viajes? ¿Qué beneficio obtengo, digamos, en este balance de pros y contras? O sea, ¿por qué somos conscientes de que no debemos de meter datos personales, pero lo hacemos? Gustosos, y a lo mejor, híjole, esta foto, ¿no? O sea, de mí así, ¿no? Esta tuvo tantos, ¿no? Ahora voy a poner así, ¿no? Y ahora con los lentes así como no queriendo, muy casual el asunto, ¿no? Y así me pongo a ver cuál es la que más pega. O pongo, pues a lo mejor en TikTok un bailecito, ¿no? Y ahí exhibo hasta a mis hijos. Hay personas que exhiben a su familia, ¿no? Y a la abuelita, a ver, abuelita, diles qué pasó. ¿Por qué crees, digamos, que esta generación de humanos estamos como más proclives a querer informar de nuestras cosas personales, a sabiendas que hay un perjuicio que pudiéramos sufrir por la mala utilización de esos datos personales? Pues yo creo que no hay que dejar afuera la vanidad. O sea, creo que estamos tan metidos en estos mensajes que nos arrojan las redes sociales, de ver la vida de otras personas y querer demostrar que nosotros también tenemos o nosotros también podemos llegar a eso. Pero creo que fuera de eso, más que para fines muy específicos como quiero que mi
mi abuelita vea que me gradué o que compré una casa o mi nuevo auto, creo que sí sería más un poquito por vanidad. Bueno, así yo lo veo, pero pueden haber otras maneras de verlo, ¿no? ¿Qué crees que es lo que queremos comunicar o digamos, qué es lo que se nos antoja comunicar? Jesús, por ejemplo, gracias Hazari, por ponerte un ejemplo, yo puedo ver que dice, miren, me estoy desayunando unos chilaquiles con huevo, ¿no? Adivinen dónde estoy, ¿no? Y ponen el lugar, tal. Y luego, por ejemplo, yo veo cuando me toca ver algunas cosas de TikTok, yo veo que es como demasiada felicidad, ¿no? Como decir, miren qué feliz somos, ¿no? Este segmento, o sea, como si yo creyera que esa persona siempre está así, ¿no? Bailando, cantando, divirtiendo. Decir, oye, qué buena vibra tiene esa persona, pero realmente esa es su vida, como diría Juan Pablo. Jesús, ¿qué opinión tienes? Más lo que tú quieras agregar, por favor, con toda confianza. ¿Sí me escuchan? Sí, ok. Es que yo veo esta nueva forma de comunicación como virtual, pero es exactamente la misma que llevamos a cabo la gente. Por ejemplo, si yo voy a una cantina, van a estar hablando a lo mejor de cuestiones de, no sé, vamos a poner un tema de desamor. Si yo voy a la tortillería, las señoras que por lo general son mujeres, amas de casa, están hablando de la problemática del momento. Si voy a un parque de fútbol, pues van a hablar de los partidos. Entonces, cada espacio hablan de cosas distintas y las redes sociales las vemos todas al mismo tiempo. En las redes sociales vemos exactamente el reflejo de lo que está viviendo la persona en ese momento. Entonces, querer limitar o decir, es que todo el mundo debe de hablar de cosas que no sean de cosas privadas, o no pueden hablar de sus gustos, o no pueden hablar de cocina, o no pueden hablar de deporte, o no pueden hablar de animales, o es como querer limitar la libertad de expresión, porque al final del día, en la mayoría de los casos, lo que se comparte es lo que la gente en ese momento, su estado de ánimo es lo que quiere compartir. O bien, como también lo hacemos en la relación física, lo que yo quiero decir que siento en ese momento, aunque esté sintiendo todo lo contrario. Entonces, yo veo que redes sociales es exactamente lo mismo, nada más que lo vemos todo al mismo tiempo. Ahorita yo, por ejemplo, no puedo estar, no sé qué estén, aquí enfrente donde yo trabajo hay un asilo de personas, un espacio de personas adultas mayores. No sé qué están pensando, qué están haciendo, pero si ahorita me meto al Facebook de la enfermera o a su Instagram y habla de lo que pasa, me voy a enterar de lo que está ocurriendo aquí. O sea, veo que redes sociales son un reflejo de lo que la gente quiere exponer o quiere decir y no hay reglas, absolutamente, y no debería de haber reglas para decir qué sí se puede decir y qué no. Y va a ser exactamente lo mismo que nos pasa en la vida común, que te arriesgas a que si subes tu información de más, te arriesgas a que la estás poniendo a disposición, como cuando yo voy a un lugar donde está de dudosa procedencia y pago con mi tarjeta de crédito y sé perfectamente que a lo mejor me la van a clonar y pues ni modo, tú te arriesgaste a utilizar tu tarjeta y exactamente nos va a ocurrir con redes sociales. ¿Hasta dónde te quieres arriesgar? Pues hasta donde tú quieras. No te quieres arriesgar, no uses redes sociales. O no expongas absolutamente nada y dan más que lo básico. Pero le voy a comentar un caso personal. Yo utilizo mis redes sociales porque yo soy originario de Saltillo y la mayor parte, permítame. Y la mayor parte de mis amistades, de hecho, casi todos mis amigos, amigas, amigues y mi familia están allá. Y para mí ver sus redes sociales es como si los tuviera aquí cerca, ¿no? No puedo verlos, no puedo verles, pero me entero perfectamente de lo que están haciendo, de cómo van creciendo sus hijos, hijas, hijes, cómo están conviviendo, veo a mi abuela, a mi abuelo, etcétera. Entonces nos genera cercanía. Y a mí también me gusta que vean lo que estoy haciendo yo acá desde Aguascalientes. Entonces es otra forma de convivir y de acercar a la gente a las redes sociales. Pero bueno, ese es un punto de vista también a lo mejor muy subjetivo, ¿verdad? No, claro, gracias. Pero ¿cómo ves, por ejemplo, Jesús, si esa enfermera que dices escribe que está aburrida, ¿no? Y que además hay ciertos procedimientos un poco ahí extraños, ¿no? De que
que pues, no sé, que no ha habido como una rotación de personal, o que la higiene, ¿no? No sé, cualquier cosa, las cucarachas de pronto ahí, y por haber subido esa información, la despiden. O sea, por un lado también creemos que nadie se va a enterar, ¿no? O sea, que esta es una información que no necesariamente va a tener consecuencias, pero sí puede llegar a tener consecuencias muy graves. ¿Cómo crees que debería ser entonces este equilibrio de la información que damos? Ojo, ya no estamos platicando la información que recibimos y cómo debemos de generar ciertos filtros, ¿no? Por lo menos para tener cierta confianza de que lo que estamos viendo, lo que vamos también a redifundir nosotros, pues realmente pasó. Pero con la información que nosotros estamos proporcionando, ¿cómo terminamos pues siendo esclavos de nuestras propias palabras? Pero no entiendo la pregunta. O sea, sí, me refiero que en la utilización de las redes sociales, como ponías el caso de la enfermera, ¿no? Y enterarnos qué es lo que está viendo, qué es lo que está pasando. Pero a veces la información que nosotros subimos, que creemos que puede ser muy inocente, puede tener consecuencias jurídicas, como en este caso, decir que está aburrida y que no quiere tratar a los pacientes o que hace que ir a su casa, etcétera, etcétera, termina siendo despedida por haber subido cierta información del hospital o del servicio que está brindando. Bueno, es que ahí, por ejemplo, en ese caso en particular, yo considero que si independientemente de la forma en que se difunda o se dé a conocer esta información, se está violentando una norma interna que era clara, que no se debería de llevar a cabo, pues la sanción sería válida. Pero el hecho de que por haberlo subido a redes sociales se le imponga una sanción que no era conforme a su normatividad en ese momento, pues eso ya es un exceso. Pongo el ejemplo del docente que en sus redes sociales subió, era un profesor, sube una fotografía con muy poca ropa y lo empiezan a reportar y en la escuela lo dan de baja por ese exhibicionismo que llevó a cabo, ¿no? Entonces, esa cuestión realmente fue apegada a derecho, esa determinación fue excesiva o no, más allá de lo que hubiera ocurrido, lo estaba haciendo en su libertad de expresión y en su red. Entonces, el caso de la enfermera que está acá en el asilo y manifiesta lo que no se debe hacer, pues, y le trae consecuencias a ella, y tenía una cláusula de confidencialidad, y si la violentó, bueno, entonces es consecuencia por no haber cumplido esa norma. Pero si la institución solamente bajo un criterio muy subjetivo considera que eso era ilícito, pero no estaba reglamentado, entonces ahí estamos viendo un exceso de la imposición de la sanción de la institución. Me parece muy bien, sobre todo que hay que tomar en consideración que a veces las personas experimentan una especie de placer, ¿no? Por comentar lo que está pasando, ¿no? Y este tipo de placeres, por ejemplo, quien tiene un blog, ¿se acuerdan que, digo, todavía no sé si sean muy vigentes el famoso blog, ¿no? Pero bueno, pues quien se pone a narrar lo que vive, por qué lo vive, o se pone a dar, digamos, a platicar experiencias de viaje, cómo le fue en el avión, lo que está pasando. Por ejemplo, apenas vi que criticaron a una chava en redes porque dijo que el avión se había retrasado, que llevaban tantas horas ahí y tal, ¿no? Un par de cosas ahí, y que además ya le habían robado su chamarra, algún tema así, ¿no? Y dijo, y no les quiero decir con quién vengo, algo así, porque pues él como que me estaba, yo creo que era como el financiador del viaje, ¿no? Bueno, pues resulta que era un servidor público, ¿no? Creo que era del estado de Puebla, no me acuerdo dónde, que no sé si tenía autorización para salir de viaje, ¿no?
y que además, pues el gasto que estaba haciendo, pues digamos como que tenía cierta, la verdad no lo sé, no conozco bien el chisme, ¿no? Igual puedo, ahorita voy a inventar, solamente voy a inventar, nada más. Es una invención mía. Imaginemos que se iba a un viaje de comisión, ¿no? Y bueno, pues resulta que esta novia, amiga, ya lo ventaneó, ¿no? Que si se iban en primera clase, que si habían pasado tal cosa, que si iban a tal lugar y que luego que se iban a esquiar, cualquier cosa que ustedes se puedan imaginar. Yo no entiendo, por ejemplo, cómo es que las personas, por ejemplo, no tenemos, hablo también por mí, no tenemos esa capacidad de entender las consecuencias que podemos o que se van a generar o que deberíamos de asumir, pues simplemente, o sea, la chava yo creo que estaba muy feliz de contar que se iba de vacaciones, ¿no? No sé, y todavía dijo así como una frase, y este es todo mi informe, Joaquín, ¿no? Así como si fuera la nota a López Dóriga, ¿no? Y desde aquí, pues este es mi informe, Joaquín. ¿Qué puedes experimentar con eso? Matar un tiempo muerto, ¿no? Un placer por estar contándole a todos y a nadie lo que te está pasando. O sea, a lo que voy es que veamos que no solamente se trata de recibir o dar información, sino que estamos experimentando otro conjunto de cosas que todavía no somos capaces de discernir. Y sobre ello, pues tenemos que estar muy alertas. Y así es como el tema de los famosos retos en redes sociales, ¿no? Y retos que pueden llevar, por ejemplo, a que chicos pongan en peligro su vida. Retos, por ejemplo, a que pandillitas vayan y golpeen a alguien que encuentren en la calle, porque ese es el reto, golpear a alguien o tomar algo o hacer un algo, ¿no? Algo que puede poner, digamos, que explora los límites también de las personas. Entonces, como vemos, el tema de las redes sociales y plataformas digitales no solamente es un tema de información, es un tema psicosocial mucho más grande, ¿no? Que no tenemos claridad en realidad en saber hacia dónde nos va, a dónde nos dirige. Y por supuesto que la comunicación política tampoco vamos a saber hacia dónde nos dirija. Yo no recuerdo si les platiqué a ustedes la campaña electoral presidencial de uno de los candidatos a presidente de la República del Ecuador. No sé si se los platiqué y les enseñé unos, ¿no? A ver, vamos a ver si se los tengo por acá. Denme una chancecita. A ver si lo traigo por acá. Bueno, les voy a quitar esta y rápido para entrar en el otro video. Esta es la presentación y ahorita regresamos con esto. Les platico brevemente. Nos ubicamos en las elecciones presidenciales en el Ecuador, ¿correcto? En esta tenemos que hay segunda vuelta electoral. Habíamos hablado de la legitimidad democrática. Entonces, los partidos que no hayan alcanzado el 50% más uno de los votos
tienen que ir a una segunda vuelta, ¿no? A una nueva elección para generar coaliciones de gobierno. ¿Y esto en qué va enfocado? Bueno, pues que solamente el partido que quedó en primer lugar y en segundo lugar vuelven a competir, pero tienen que amasar, tienen que convencer a los demás partidos políticos de sumarse a el programa de gobierno, ¿no? Y lo que hacen, pues no solamente se trata de darles dinero, porque ya no hay una coalición tal cual, sino que ahora lo que vas a hacer es una coalición de gobierno, es decir, las propuestas más importantes de cada partido político que se adhiere, pues el partido 1 o 2, ¿no? Primero y segundo lugar, tendría que llevarlas hasta el pleno, ¿no? Aprobarlas para que entonces las personas que van a votar, por ejemplo, por un partido ambientalista, de pronto digan, oye, ¿y cómo es posible que te vayas, quieras que mi voto se lo dé yo a estos cuates que lo que menos tienen, ¿no? Es, o lo que están promocionando es la apertura de las plazas de toros. O sea, yo sé que es un tema ambientalista y otro es un tema, pero ¿cómo es? O sea, qué incongruencia que me pidas que mi voto que yo te quiero dar a ti porque tú representas esta ideología, no solamente un pragmatismo electoral, pues quieras que yo dé mi voto a esas personas. Bueno, el asunto es que había un candidato que era un candidato clásico, ¿no? Clásico, más clásico que el América Chivas. Así, todo el mundo sabía quién era, lo que proponía. Entonces le cambiaron el peinado, le cambiaron la ropa. Ya sabes quién es, ¿no? ¿Qué hay detrás de él? Pues, ¿no? Entonces, resulta que en la primer, digamos, en las encuestas y tal, pues resulta que iba en el último lugar de todos los candidatos, 6, 8 candidatos, iba en el último lugar. Y no era un mal candidato, ¿no? Un cuate, digamos, podemos pensar medio conservador, medio de centro, pues ya muy, muy fogueado en otros gobiernos, políticas, en fin. El asunto es que el amigo no levantaba. Faltando el último tercio de su campaña, decide cambiar de publicista, de empresa que le lleva la campaña electoral, ¿no? Y entonces resulta que el cuate de estar en el último lugar quedó en tercer lugar. En 2 semanas y media tuvo un movimiento que es digno, digamos, ¿no? De análisis por los mercadólogos, los que nos dedicamos a estos temas de campañas electorales, de marketing político. Es un fenómeno lo que pasó con este cuate. Así que vamos a ver de qué se trata. A pesar que este año ha sido muy duro y nos encontramos en una situación muy difícil, no permitamos que nuestras tradiciones, que nos permiten ser auténticos y únicos, se pierdan. Vamos a dar lectura al Testamento 2020. Testamento 2020. A mi presi Javi Evas le dejo un fino reloj, ya que no ve la hora de lanzar otro TikTok. A Guillermito Banquero le queda un firme bastón y no tenga que apoyarse de nuevo en el bigotón. Para el
mãozinha pro ar, balança o pescoço pra lá e pra cá. Ziguiriguidum, ziguiriguidum. O pé faz assim, mãozinha pro ar. Bueno, pues como podrán ver, hay cualquier cantidad de videos en TikTok. ¿En qué se convirtió este candidato? Bueno, pues se convirtió como en el tío cool, ¿no? El tío que se echa las chelas con los chavos, ¿no? El fin de semana, la carnita, pero que además sabe de la política, sabe de las inversiones, ¿no? Él ha sido funcionario de gobierno. Entonces, digamos, como que generó una nueva imagen y una nueva percepción en un segmento de la población que no estaba definitivamente ni interesado en la política ni las elecciones, ¿no? Entonces, si esto lo hubiera manejado en Facebook, como dice, no me acuerdo si Dani, ¿no? Daniel, pues nos hubiéramos reído y bueno, está loco. ¿Por qué? Porque en Facebook ya andamos puro de rodada de 40 en adelante, ¿no? O sea, no es algo que vaya a tener impacto. Pero entonces es un segmento, ¿no? O se hipersegmenta la información para una generación determinada, para los primeros votantes, por ejemplo. ¿Quiénes son los que manejan TikTok? O los muy niños o los jovencitos de 17 y 18. Yo, por ejemplo, empecé a ver TikTok y me enteré del TikTok, les voy a decir, porque en alguna ocasión empezaron a subir información de alguna sentencia del tribunal en esa red social. Y me encargaron pues que yo viera el contenido, ¿no? Que lo que se estaba diciendo era lo adecuado, más allá del formato. Y yo así de ¿y esto qué es? ¿No? O sea, en mi vida, bueno, me tuve que asesorar con mis hijas para que me explicaran y me decían, así como, ¡iu, papá! Así decía, porque hacían esa frase así de, ¡iu, papá! ¿Tú qué haces en TikTok? Y yo, no, espérate. O sea, me recriminaban que un adulto como yo tuviera una cuenta en TikTok. O sea, como que, o sea, estás vedado, estás prohibido. Cuates como de tu rodada, es como porque van a ver chavitas o chavitos, o sea, yo no entendía cuál era un poco la idea hasta que empecé a conocer la plataforma y de lo que va en esa plataforma, que son segmentos que ustedes lo conocen, muy breves, ¿no? Por ejemplo, uno de estos que no lo encontré ahorita, porque nada más abrí así como cualquiera de Javier, decía, se le veía en la cocina con un scooter, ¿no? Ahí va. Otro tenía un delantal y decía, hoy toca hacer pasteles. Otro abriendo una cerveza y haciendo carnes asadas. Esa era la comunicación política con una generación. Le resultó al punto que del último lugar quedó en tercero. Todavía había una diferencia importante para llegar a ser segundo, ¿no? Creo que eran 300,000 votos. Pero lo cierto es que fue muy, digamos, muy visual, muy perceptible cómo empezó a avanzar a partir del cambio de imagen, de campaña, de comunicación. Podemos llegar a extremos, por ejemplo, como en el caso de Colombia, donde los candidatos presidenciales rechazaron el debate público. Tuvo que intervenir el tribunal en una sentencia para ordenarles que parte de la libertad de expresión de las personas, de entender de qué va su propuesta de campaña para que yo pueda votar por ellos al final del día, pasaba por una obligación y no por un derecho a si querían competir o no, si querían participar, no, era una obligación y tenían que acatarla. Bueno, tuvo que venir una sentencia del tribunal para obligarlos a debatir. Si hoy tenemos este reto de la justicia digital, tenemos este reto de la democracia digital, de la ciudadanía digital, y estas son, digamos, como las plataformas que hoy tienen más impacto en esta generación o nueva generación de electores y que serán los futuros electores, ¿no? Permanentes electores. ¿Qué tipo de comunicación hay en realidad? ¿Qué programa de gobierno? ¿Qué circunstancias, ¿no? van a afectarles la vida o no? Yo he comentado en otros foros y siempre me llevo la rechifla, ¿no?
pero además de la rechifla, hago mi día de frutas y verduras, porque me avientan de todo, entonces llevo mi canasta. Ya sé que me van a aventar jitomates, manzanas, lo que haya, así que yo hago mis... Y lo que les propongo es que cambiemos los límites de edad para votar, que en lugar de ser 18 años, lo incrementemos a 24 o a 25 años. Y lo que siempre les digo es por qué hay países o legislaciones que prevén el voto voluntario desde los 16 años. Entonces alguien dice, más votos. Oh, TikTok, ahorita me reviento unas super campañas en TikTok, ¿no? Y ya con eso los chavitos van a votar desde los 16. Voto voluntario. Y cuando analizamos en qué países hay ese voto voluntario, son algunos países de Europa y, por ejemplo, en Sudamérica, en Argentina, por ejemplo. Bueno, porque esos países, como Alemania o Argentina, desde los 16 años, los papás, cuando tienen sus chavos, desde los 16 años, los orientan y los impulsan, que a los 18 se acabó la vida en casita. Y tienes que ser independiente. Y tienes que salir de casa. Y no es que te cierre la puerta, sino que tienes la edad de 18 años para asumir la responsabilidad de tu propia vida. Y a ver cómo funciona, ¿no? Y esto lo veo pues con personas muy cercanas a nosotros, que los papás les orientan a cómo llevar la contabilidad de la casa, cómo conseguir al plomero, ¿no? Cómo utilizar las primeras herramientas para resolver algo, cómo cambiar el foco, cómo pagar el mantenimiento, cómo pagar tus impuestos, como de recolección de basura, o en Alemania, por ejemplo, derecho a recibir señal de televisión, tengas tele o no tengas tele. Es un impuesto que todos los alemanes tienen que cubrir. En fin, a lo que voy es que los papás, digamos, en la cultura, lo que hacen es preparar a sus hijos para abandonar la casa, para iniciar su vida independiente. Y entonces, claro, cuando dicen, ok, yo como cuánto creo que puedo ganar, ¿no? O cuánto me pueden dar mis papás, pues empiezas, no, hombre, yo quiero un departamento, un penthouse, ¿no? Todos soñamos el penthouse, la terraza, la alberquita, ¿no? Que tenga un montón de amenities ahí, ¿no? Y cancha de squash y toda la cosa ahí en un fraccionamiento. Diciendo, oye, ¿no me alcanza para esto? Entonces, ¿para qué te alcanza? Y empiezas a ver zonas cada vez más lejanas, ¿no? Lejanas y lejanas y lejanas. Y yo no puedo, o sea, a mí me dicen que no me dan el contrato. ¿Y eso por qué? Pues porque no tengo crédito. Y como no tengo crédito, pues tengo que empezar a hacer una vida de crédito bancario responsable para que un día me suelten un crédito hipotecario, crédito del carro. Y así empiezas a ver cuánto te cuesta comprar el refri, la cama, el colchón, los platos, etcétera, etcétera. Y dices, no manches, o sea, esto no puede ser. Yo que creí que ya me iban a dar el puesto non plus ultra, y mi sueldo es de esto. ¿Para esto me alcanza en la vida? Bueno, pues esa independencia entonces, ese sentirte ya con los zapatos de ser un ciudadano de a pie, que sufres un mal gobierno o tienes los beneficios de un buen gobierno o de la vida simplemente, pues ya puedes tener las posibilidades de tomar decisiones respecto de quiénes son los que te van a gobernar. Por eso es que desde los 16 en esos países se permite el voto voluntario. Yo lo que he propuesto es que, bueno, yo tengo colegas de 45 años que siguen viviendo con sus papás, ¿no? Y luego les pregunto a las señoras, oiga, por ejemplo, las colegas que están embarazadas, ¿no? Que querían, por ejemplo, tener más tiempo para disfrutar y cuidar a su bebé después del parto, tan es así que generábamos toda una simulación, ¿no? Fantástica, profesional de cumplimiento de la ley, porque iban hasta el último día previo al parto, ¿no? Con tal de que el patrón, ¿no? El empresario o la institución, esos días que tenía para descansar, para cuidarse previo al parto, los acumulaba en un periodo posterior al parto. Y si podía juntar vacaciones, pues ya la hizo, ¿no?
y ya se iba a lo mejor a 3 meses o 4 meses para cuidar al bebé. ¿Por qué todos simulábamos cuando lo único que había que hacer era hablar? Las mujeres tenían que hablar y decir cuánto tiempo necesitamos para cuidar a nuestro bebé después del parto. Entonces yo preguntaba en los foros, decían las señoras, ¡hasta los 25! Pues no, señora, a los hijos los 25 no puede ser. Hay que impulsarlo para que tenga otro estilo de vida. Bueno, todo esto entonces nos lleva a entender un poco cuál va a ser la tónica de la comunicación política en la ciudadanía digital o en la democracia digital. El TikTok, lo que estamos viendo, que fue exitosísimo, por ejemplo, ¿así van a ser las campañas? ¿O vamos a perder este vínculo de información con el elector? Porque acuérdense que quien es candidato lo que busca es tener votos. Si convence o no convence con su plataforma, pues a lo mejor puede convencer con su imagen, con lo cómico o no, que puede ser en una determinada plataforma, que además no sabemos qué plataformas vendrán más adelante o que la ciudadanía esté dispuesta a explorar, ¿no? Hace unos meses decían que terminaba Twitter y se iba a abrir una nueva plataforma. Y yo no sé, finalmente, el avance de la tecnología nos está llevando a repensarnos, ¿no? Como ciudadanos en una democracia, que eso me parece bien interesante, como para poder escribir muchos artículos alrededor de ello. Bueno, seguimos con nuestra presentación. Solamente para quien quiera tener el dato, este candidato se llama Javier Herbas, con H, ¿no? Y ahí en Google lo pueden buscar, y sobre todo hay varios análisis que se han hecho sobre su campaña. Yo tuve ocasión de platicar con él y con el jefe de campaña en TikTok en un evento que tuvimos en la Universidad de Washington. Por eso lo estudié, lo descubrí, y se me hace muy interesante que ustedes lo conozcan también. Bueno, avanzamos entonces. Vamos a ver un tema de algún análisis de casos, ¿no? Y en términos generales, vamos a agotar con eso la charla del día de hoy, y para mañana vamos a tratar ya de meternos a casos electorales, cómo buscar las pruebas, qué pruebas se analizan, que lo acabo de avanzar un poquito, pero solamente para ir más o menos centrando un poco el debate de cómo está funcionando la libertad de expresión en el mundo, ¿no? Entonces, Adilén, ¿verdad? ¿Es correcto? Adilén. Adilén, ¿me harías favor de leer este primer caso? Sí. Caso 1. Los padres o quienes ejercen la patria potestad tienen derecho a crear un perfil en la red social Facebook a nombre de un menor, donde puede o no mostrar fotos de ella. Digamos, esto es como un tema de pregunta, ¿no? Y pues tú misma, Adeline, ¿tú qué opinas? ¿Crees que los papás pueden subir las fotos de sus hijos o crearles un perfil en una red social como Facebook? Sí, no le veo. ¿Tendrán alguna limitación o que debieran tener alguna limitación? No lo creo. Bueno, pues vamos a ver qué caso se presentó aquí. El Tribunal Constitucional de Colombia concedió un amparo. En principio, ¿no? En principio. Concedió una acción de amparo o una acción de tutela interpuesta por una madre en representación de su hija menor de edad en contra del papá de la niña, solicitando la protección de derechos fundamentales de la menor, ¿no? Como a la intimidad, al buen nombre y al libre desarrollo de la personalidad.
Esto debido a que el padre creó un perfil en la red social de Facebook a nombre de la menor donde mostraba fotos de ella. La corte amparó los derechos invocados y ordenó al padre cancelar la cuenta de Facebook y le advirtió que no podía crear una cuenta con los datos personales de su hija en ninguna red social análoga. Hay casos similares, por ejemplo, en Francia, donde un joven, digamos ya mayor de edad, bueno, joven, 18 años, demandó a sus papás porque ha tenido una serie de problemas para encontrar trabajo, dado que los papás subieron sus fotos a las redes sociales, por ejemplo, cuando estaba desnudo, cuando era un bebito, cambiándole el pañal, cuando la mamá lo estaba amamantando, cuando lo regañaban, no sé, cuando lo disfrazaban de lo que ustedes quieran, ¿no? De doctor Símil, no sé, de lo que ustedes quieran. Y entonces eso, digamos, le ha generado una serie de repercusiones en una edad adulta, como lo platicábamos, como el caso de Edgar, ¿no? Edgar narra también que ha tenido una vida muy compleja, porque sigue siendo, o sea, todo el mundo lo ve en la oficina y dicen, no, ya güey, no. O sea, nadie lo toma en serio, ¿no? Ya güey, ¿no? Entonces imagínense que este cuate todo el tiempo ya, oye, eso debe ser una tortura psicológica si es que no ha aprovechado ya, facturado bien, bueno, pero si no, imagínense esa tortura psicológica. Luego, por ejemplo, yo recuerdo hace muchos años cuando era un niño, había un programa, había un comercial un comercial de gobierno, bueno, una publicidad de gobierno para cuidar el agua. Y se utilizaba la frase, ciérrale, no sé si alguien lo ha visto, ya ciérrale, ¿no? Y había un chico gordito que era el ciérrale, ¿no? Bueno, ese chico también después contó en algunas entrevistas cómo tuvo una vida de infierno, ¿no? Porque era el ya ciérrale, o sea, ¿cómo vas a tener un contrato serio con una persona, ¿no? Cuando era el ya ciérrale, y entonces perdía trabajos, no le daban, digamos, esta oportunidad de demostrar quién era él, porque todos teníamos, o se tenía una concepción de esa imagen del niño, ¿no? Como tal, cómica o no, lo que sea, pero que había trastornado su libre desarrollo de la personalidad. Bueno, tenemos estos casos donde, como platicamos con Adile, pues a lo mejor no vemos nada problemático que yo suba las fotos de mis hijas, ¿no? Por ejemplo, o que suba una foto. La verdad es que gracias a que el tribunal me ha enseñado que tengo que cuidar la imagen de los niños, por ejemplo, bueno, pues, y además por temas de seguridad, cuando tuve oportunidad de ser magistrado en la Sala Regional Monterrey, bueno, pues siempre hay llamadas, ya saben, esas de amenazas y de que ya sé dónde vives y quiénes son tus hijos y tal, y los nombres. Y entonces, por una decisión personal, no subí, y no más que creo que una foto de hace muchos años del Día del Padre, ¿no? De mis hijas pequeñitas, si acaso, pero si no, solamente son mis fotos, ni siquiera con mi pareja, solamente son mis fotos las que yo subo en todo caso, ¿no? Pero eso ya es un tema de decisión personal. Pero insisto, bueno, yo veo cantidad de información donde está el rostro de los niños. Por ejemplo, recientemente llegó la esposa y los hijos del presidente destituido del Perú, ¿se acuerdan? Que llegaron a México por contra. Y entonces dicen que son 2 menores de edad. Y yo incluso subí un tuit donde decía, por favor, solamente cuiden la imagen y los derechos de las personas, de los niños. ¿Por qué? Porque esto puede generar en un país dividido, ¿no? Puede provocarles agresiones incluso en la calle, en la escuela, ¿no? Por decir lo menos que pueden llegar a padecer estos chicos. ¿Y qué necesidad había de exhibir sus fotografías, o sea, su rostro? Bueno, pues sabemos que las imágenes que se suben en redes sociales, por ejemplo, deben de pixelear el rostro o ponerle un emoji o ponerlos de perfil, ¿no? Donde no se pueda ver, para proteger el interés superior de la niñez, ¿no? Entonces, bueno, veamos aquí cómo ya en casos cercanos a nosotros
hay tribunales o cortes constitucionales que están enfocadas a la protección de la infancia, ¿no? ¿Cuál fue el impacto de la decisión? Esta decisión expande el derecho a la libertad de expresión, pues la Corte reitera la importancia del consentimiento previo. Lo mismo pasa cuando hay campañas electorales. Ya hemos tenido varias sentencias del Tribunal Electoral donde se ha multado, donde se ha sancionado a partidos y candidatos que ocupan imágenes de niños. Luego, entonces, lo que el tribunal exige es que debe de existir un consentimiento previo por parte de los papás para poder utilizar las imágenes. La pregunta que ahora les hago, ¿esa resolución del tribunal va acorde, por ejemplo, con la decisión de la Corte colombiana? Fíjense, el tribunal le está diciendo a los papás, tienes derecho a explotar la imagen de tu hijo. Mientras haya un documento que diga que tienes el derecho de utilizar a este niño, ¿no? Por ejemplo, el PAN traía mucho a unos niños, si mal no recuerdo, no me acuerdo de qué población era, que cantaban también, ¿no? No me acuerdo muy bien. Pero bueno, pues explotaron la imagen y decían, sí, sin problema, la familia está de acuerdo, pero la pregunta es, ¿y el interés superior del niño? ¿Y los derechos al libre desarrollo de la personalidad? Pues a lo mejor pues, no me importa eso, si ahorita me cae una lanita y yo la necesito, ¿qué va, no? Pero podría ser que ese niño demande al tribunal por haberle concedido el derecho a sus papás para explotar su imagen. Vean qué complicado estarían las decisiones, ¿eh? Bueno, entonces decimos que aquí, en términos del impacto de la decisión, la Corte reitera la importancia del consentimiento previo, expreso e informado de los particulares en el tratamiento de sus datos personales. Analiza los retos que la sociedad de la información y el conocimiento suponen para la protección de datos personales y resalta la necesidad de proteger derechos fundamentales de los menores frente a los riesgos a los que los exponen los nuevos desarrollos tecnológicos. Este es un dato para que el propio tribunal replantee, ¿no?, los criterios que está utilizando en esta materia cuando partidos y candidatos ocupan la imagen de los chicos o de menores de edad. Sadi. ¿Deberías de leer el segundo caso? Claro. Caso 2. La acción de bloquear a un seguidor en la red social Twitter realizada por un candidato a un cargo público de elección popular constituye una violación a la libertad de expresión y a los derechos político-electorales. ¿Leo los hechos también? Por favor. Hechos. David Cabana fue bloqueado de la red Twitter por Juan Diego Castro, quien en su momento era candidato a la presidencia de la República y empleaba su cuenta personal para difundir su propuesta de gobierno y sus posiciones en temas de interés nacional. Según Cabana, como consecuencia de ese bloqueo, él no pudo seguir interactuando con el candidato ni conocer sus opiniones, expresarle las propias o acceder a la información que él difundiera a través de esa red social. Por ello, estimó violados sus derechos a la libertad de expresión y al acceso a la información con fines de participación política. Adelante, por favor. Por su parte, Juan Diego Castro consideró que los derechos reclamados en este caso no obedecen a la esfera electoral, que por ese motivo el Tribunal Supremo de Elecciones no es competente para conocer del mismo. Adicionalmente, expresó que su cuenta de Twitter es personal, no pública, que él puede darle el uso que considera más apropiado, incluido el bloqueo a otros usuarios, y que la información a la que el accionante alega no haber accedido por ese motivo estaba disponible a través de otras vías. Muy bien. A ver, el tema es muy sencillo. Tenemos un candidato a presidente de la República que tiene su cuenta personal en Twitter. Y hay un cuate que lo está friegue y mueble, y lo bloquea, ¿no? Bloqueado está.
Es cuenta personal, no es senador ni servidor público, cuenta personal. Lo dejo para que ustedes reflexionen y mañana podamos debatir cuáles son los alcances de la libertad de expresión personal. Si yo tengo derecho a bloquear a quien yo quiera, pues es mi cuenta personal. Pero tal vez en ese juego del Jenga de los derechos humanos se coloca una ficha, ¿no?, que tiene que ver con la posición de candidato. Y eso cambia el rol, cambia el juego, y por lo tanto cambian los alcances de los derechos. ¿O estaría obligado, por ejemplo, un tribunal a decir, no, me vale, desbloquéalo y ábrele la cuenta, ¿no? Y además contéstale en todo caso. Lo dejamos un poco a la reflexión para que ya no me exceda yo en el tiempo de esta charla y ojalá tenga oportunidad de verlos el día de mañana y comentar esta parte. Entonces, así que se los dejo un poco de tarea esta reflexión. Una persona de su cuenta personal de Twitter, pero que es candidato a la presidencia de la República, ¿puede bloquear a quien quiera o estaría obligado a mantener su cuenta abierta y el tribunal estaría, digamos, debería tener una resolución que confirmara que está restringida su libertad de expresión y que por el papel de candidato tendría que abrir su cuenta? ¿Ah? Ahí se las dejo. Muy bien, que pasen muy bonita noche. Un fuerte abrazo a todas y a todos. Cuídense.